Hermanos, gracias Amén. a Dios que estamos reunidos, los hermanos de la iglesia de Antioquía de Huacho y también los hermanos de la iglesia de Trujillo. Muy bien, qué bueno estar juntos como una misma familia en Cristo. El título del día de hoy, hermanos, de este pasaje en Deuteronomio 8 es el recuerdo que trae humildad. Porque hay algo que siempre tenemos que recordar y cada vez que recordamos lo importante del mensaje de Dios, eso no se queda ahí. La palabra que entra a nuestro corazón obra, porque la palabra está viva. La palabra va a cumplir el plan de Dios en tu vida. Y esperemos que la palabra que recibamos lo guardemos y obedezcamos en humildad al mensaje que Dios nos trae hoy. Muy bien, hermanos. Vamos a leer, miren, ve, y yo he tomado la versión NBI de Deuteronomio 8, pero si están con Reina Valera no hay problema. Vamos a leer igual los versículos del 14 al 16, solo esos tres versículos. ¿De acuerdo? Deuteronomio 8 del 14 al 16, si no lo pueden leer también en la pantalla. Miren, vamos a dar lectura. Dice, no te vuelvas orgulloso, ni olvides al Señor tu Dios, quien te sacó de Egipto, la tierra donde viviste como esclavo. El Señor te guió a través del vasto y horrible desierto. Esa tierra reseca y sedienta, llena de serpientes venenosas y escorpiones. Te dio agua, el agua que hizo brotar de la más dura roca. En el desierto te alimentó con maná, comida que jamás conocieron tus antepasados. Así te humilló, ¿no? En el Reina Valera dice, así te afligió y te puso a prueba para que a fin de cuentas te fuera bien. Amén. Y hay que entender esto, hermanos. Dios nos está hablando de no ser orgullosos, de no ir tras lo que queremos, tras la voz de la gente, sino obedecer al Señor. Miren, el Señor te guió, sigue al Señor. Te dio agua, te dio alimento. Todo lo que nosotros hemos recibido a través de las personas, a través de nuestra vida, del trabajo, a través de la iglesia, todo, hermanos, es de Dios. No viene de la persona, viene del Señor. Es por eso que nuestro corazón no tiene que mirar a nadie más sino a la palabra del Señor. Por eso vamos a continuar. Y como una introducción, vamos a ver el recuerdo de su palabra, que la palabra de Dios avive, que avive nuestro corazón. Porque esta generación de israelitas iba a entrar a la tierra de Canaán, hermanos. Pero esta segunda generación no había vivido. No había vivido bien las obras, por ejemplo, que Dios hizo con los primeros israelitas en Egipto. Pero ellos al crecer vieron cómo es que durante 40 años Dios estuvo con ellos. Entonces ese recuerdo, lo que Dios hizo hace 40 años en el desierto con ellos y con sus padres, ellos no debían de olvidarlo nunca. Nunca. Hay veces nosotros nos olvidamos, por ejemplo, las cosas que pasaron el año pasado, ¿no? Por ejemplo, y podemos olvidarnos muchas cosas, pero nunca la palabra de Dios, hermanos. Es por eso que Dios nos hace recordar nuevamente lo que Él hizo en nuestras vidas y hace que nuestro corazón cobre vida, cobre de nuevo esa motivación para seguirle solo a Él. Vamos a ver, miren, y cuando leemos Deuteronomio 18, vamos a ver muchas palabras que parece que se repiten, que Dios lo repite a cada rato. Y pareciera que Dios pues dice, no, ¿por qué Dios lo repetirá cada rato estas palabras en este capítulo de Deuteronomio 8? Porque son importantes. Miren, ve, en este pasaje hay palabras muy recurrentes que se repiten. Por ejemplo, Dios dice, recuerda, ¿no? Acuérdate, en otras versiones creo dice, acuérdate de Dios, de Jehová tu Dios. Recuerda. ¿Qué debo recordar? La palabra de Dios. ¿Qué más? Y a cada rato también vemos que se repite, Dios te humilló. En la Reina Valera dice, Dios te afligió. ¿Por qué? Porque el objetivo, hermanos, de lo que quiere Dios en nuestras vidas es que a través de los problemas nos humillemos ante Él. Dependamos de Él, lo miremos a Él, pero ante los problemas miramos mucho lo material primero, o miramos a la persona o al hermano, tenemos que mirar primero al Señor.
Mirar que el Evangelio está vivo y que si yo debo de creerlo en medio de la situación, Dios me levanta. ¿Qué más? Y nuevamente encontramos la palabra, no te olvides de Dios. Y en este pasaje, hermanos, cuando Dios primero dice, acuérdate de Dios, te lo dice en un contexto donde pasaste problemas. Y cuando Dios comienza a decir, no te olvides de Dios, es cuando ya Dios te ha dado en abundancia y te ha dado muchas cosas. Porque, hermanos, en qué situación es más posible que nos olvidemos de Dios? ¿Cuando nos va mal o cuando nos va bien? Cuando nos va bien, ahí nos olvidamos de Dios. Ya no oramos como orábamos antes. Ya no leemos la Biblia como leíamos antes. Pero cuando viene un problema, ¿cómo oramos? ¿Cómo leemos la Biblia? ¿Se dan cuenta? Entonces hay más peligro incluso cuando tenemos muchas cosas en abundancia, cosas materiales, y somos hay veces malagradecidos con Dios. No hay que serlo. Hay que seguir en obediencia a la palabra que nuestro Dios nos está dando, porque solo a Él le debemos obediencia. Y hay algo muy puntual que constantemente Dios dice en la palabra. Cumple mis mandamientos. En la Reina Valera dice, obedece mis mandamientos. Pero esto se está repitiendo varias veces en todo este pasaje. ¿Por qué? Porque, hermanos, no importa si tú sabes mucho, lees mucho la Biblia. Lo importante es que tú lo que leas lo pongas en práctica. ¿De qué sirve que tú lo tengas en la mente si en tu corazón estás siguiendo más a las personas, sigues más lo que te gusta, las cosas materiales, ¿no? Hay jóvenes que prefieren irse a salir a pasear que en lugar de darle su tiempo a Dios y escuchar la palabra. Obedece a Dios. Y el hermano de la iglesia, ¿no? Sea pastor o sea hermano, sea discípulo, aquel que obedece la palabra de Dios va a seguir al Señor. Y al contrario, no le va a dar la espalda nunca. Por eso nos damos cuenta cuán importante era para Israel ser un pueblo obediente a Dios, un pueblo humilde, un pueblo que nunca se olvide de Dios tanto en el problema como en la situación de estabilidad, como en abundancia. Y esto, hermanos, nos va a pasar. Va a haber momentos donde tengamos tranquilidad, va a haber momentos donde haya problemas, pero en todo recordemos esto, recordemos el mensaje del Señor. ¿Y cuál es el mensaje que Dios le dio a su pueblo? Les dijo, hermanos, en el desierto ustedes a través de los problemas, a través de las situaciones, aprendieron a amar al Señor su Dios, aprendieron a que la palabra de Dios que llegó a ustedes, ustedes la comenzaron a seguir. Y ustedes comenzaron a poner a Dios como el centro de sus vidas, en el centro de sus corazones, lo más importante. Y como una muestra de ello, hermanos, el tabernáculo, el lugar donde el tabernáculo, que era la tienda donde estaba el arca del pacto, la presencia de Dios, eso moraba en medio del campamento de Israel, estaba en el medio, y todas las demás tiendas donde vivían los israelitas estaban alrededor del tabernáculo. Esta es una figura que nos muestra que nuestra vida tiene que girar en torno a Dios. Él tiene que ser el centro de nuestra vida. Hermanos, cuando los israelitas salían de sus tiendas, lo primero que veían no era el trabajo, no era los afanes, era el tabernáculo, era donde estaba el Señor, donde se daba la palabra de Dios. Entonces, es siempre mirarlo a Él. Y en el desierto, en medio de situaciones, Dios les hizo que lo conociesen, que lo amaran, que lo obedecieran. Y nuevamente les dice, ustedes, hermanos, van a llegar a Canaán, van a entrar a Canaán, ténganlo por seguro, no tengan miedo, sí van a entrar, pero ahí, hermanos, cuando ustedes tengan muchos quehaceres, porque en Canaán van a tener su chacra, van a tener su casa, van a tener muchos afanes, se van a preocupar que si vendí bien esto, que si no vendí, que si trabajé, muchos quehaceres. Y hermanos, tienen el peligro de que por muchos quehaceres caigan en afán y se olviden de Dios.
También en la tierra de Canaán, hermanos, van a tener muchas tentaciones. Ahora me miran a mí en el desierto, pero cuando lleguen a Canaán van a ver muchas cosas que quizá ustedes van a poner en su corazón primero que a mí. Esas tentaciones, la idolatría. Y hermanos, ¿la idolatría qué es? Es seguir, ¿no? Seguir en nuestro corazón a alguien o a algo que no es Dios. Poner en nuestro corazón otra cosa en lugar de Dios. Eso es la idolatría. Nosotros, quizá habrá muchas personas que queremos. Quizá hay muchas cosas también que necesitamos. Pero que eso, hermanos, nunca sea tropiezo, nunca sea un obstáculo para que yo deje de seguir al Señor, deje de seguir congregando en la iglesia, deje de seguir predicando la palabra. No debo de caer en idolatría. Y eso es lo que Dios les decía a su pueblo. Y también en Canaán van a tener muchas luchas diarias, porque van a estar en Canaán, pero también ahí van a ver que los demás países, los demás pueblos, va a haber mucha gente que no cree en Dios y que va a querer vivir como ellos quieren, adorando ídolos, portándose mal, robando. Pero tú no tienes que dejar que lo que ellos hacen también te contagie a ti, no. Santifícate, guarda tu corazón, persevera. Es una lucha diaria. Por eso el cristiano de lunes a viernes, todo joven, está en una lucha. Tengo que guardar mi corazón. Antes yo seguía las cosas del mundo porque era hijo del diablo, pero ahora soy hijo de Dios. Mi corazón tiene que ser santo, guardado para Dios. Y eso es lo que Dios le pide a su pueblo. Y miren, todas estas palabras, hermanos, recuerda al Señor. Recuerda cómo Dios te afligió, te humilló, para que tú lo miraras a Él. No te olvides de Dios, cumple los mandamientos. Todo esto apunta al corazón del hombre, hermanos, porque esto es para nosotros. ¿Qué hay en tu corazón? ¿A quién quieres seguir en tu corazón? No sigas a la persona, no sigas a lo material, no sigas tus deseos. Hay veces queremos agradar a todo el mundo. No hagamos eso. Sigamos al Señor. Por eso el del versículo 2 en Deuteronomio 8 que estamos viendo, ¿qué es lo que Dios dice? Para cambiar lo que había en tu corazón. Mírenme. Y Dios le dice, yo, ¿no? Hice todo esto para que vieras lo que había en tu corazón. En el problema, hermanos, vemos qué es lo que nuestro corazón anhela más. ¿El Señor o otras cosas? Y hay veces nos sentimos divididos y decimos, ay, ¿cuál elegiré? Hermanos, no hay qué cosa elegir. Es seguirle a Dios y nada más. Es nuestro corazón mismo que hay veces tiende a desobedecer a Dios. ¿Qué más? Hermano, ¿por qué Dios permitió? Dice, recuerda, Dios también en el desierto te corrigió. Cuando tú fuiste desobediente a Dios, a la palabra, Dios te disciplinó a tus padres, porque pecaron contra Dios y no quisieron arrepentirse. En nuestra vida, hermanos, Dios nos va a disciplinar también. Nos va a disciplinar si nosotros somos desobedientes a su palabra nada más. ¿Y todo esto para qué es, hermano? Para no ser orgullosos. ¿Cuál es el orgullo? El orgullo es decir, no necesito a Dios. O no necesito a Dios porque tengo todas estas cosas materiales, porque tengo dinero, porque tengo estudios, porque tengo trabajo. Eso no es, eso es ser orgulloso. Una persona orgullosa no mira al Señor, mira sus deseos nada más. Dios nos pide ser humildes. Y Dios quería un pueblo humilde para que cuando entrara en Canaán y recibiera todas las bendiciones, con todo eso lo siguiera adorando al Señor, aún más todavía. Pero este pueblo se olvidaba. Por eso ahora, hermanos, esta palabra es para nosotros el día de hoy. Jóvenes, no nos olvidemos al Señor en nuestra juventud. Recordémonos, esto le escribió a un pueblo israelita, a la segunda generación joven, que ya iba a entrar a Canaán. Ahora, amemos al Señor y así como Él nos está enseñando, vivamos en este mundo sin caer en las tentaciones del mundo, sin seguir a la gente, sino seguir al Señor.
Seamos humildes y obedezcamos al Señor nuestro Dios. Por eso la pregunta del día de hoy es, ¿qué debo de hacer para no olvidarme de Dios y evitar caer en la arrogancia? Sí, porque la arrogancia pues es querer lo que yo quiero, lo que yo decido, ¿no? Y eso es lo, Dios quería cuidar el corazón de su pueblo. ¿Cómo es de cuidadoso el Señor? Fíjense. Por eso, el punto número uno, debemos de recordar que cuando leemos la palabra, nos acordamos de la palabra de Dios, la palabra que nos acordamos es tan poderosa, hermanos, que mueve nuestro corazón y nos lleva a ponerla por obra, a practicarla, a decir, oye, es verdad, Dios me dijo esto y tengo que obedecer, voy a obedecer al Señor. ¿Se dan cuenta? Cuando uno se acuerda, uy, es verdad, Dios me ha dicho que no deje de entrar al culto. Uy, me acuerdo, voy a entrar al culto. Y entramos. Nos recordamos, el Señor es primero. Uy, dejo un ratito lo que estoy haciendo y voy al culto. Entonces, escucho la palabra. Durante el día no he orado. Uy, un ratito voy a orar al Señor, pero con todo el corazón. Hay que, hay que ver esto. Recordar la palabra nos lleva a ser hijos de Dios que obedecen la palabra de Dios. Miren, vamos a leer. Dice, Deuteronomio 8.2, dice la primera parte, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. Miren, y te acordarás. Y le estaba diciendo, acuérdate todo lo que pasaste, todo lo que pasaste, todo lo que viste, todo lo que viviste, estos 40 años, pueblo de Israel, acuérdate, no te olvides. ¿Y de qué cosas pasaron esos 40 años cuando el pueblo estuvo en el desierto? ¿Qué cosas? Recordemos. Y la palabra mismo nos dice que ellos debían de recordar esto, que cuando ellos iban por el desierto, Dios hizo descender, hizo caer del cielo hojuelas, así, ¿no? Hojuelas, ¿no? Hojuelas de miel, que se llamaba maná, que era blanquito, como semilla de cilantro, dice. Entonces ellos, ¿qué tenían que hacer? Recoger el maná en cestas y lo llevaban a su casa. Todo lo que recogían, pues, era para todo su día, porque todos los días Dios hacía llover maná. Miren, les daba el alimento. Y también Dios les hizo recordar, estos 40 años, tú tenías la misma ropa y tu ropa no se gastó. Imagínense, nuestra ropa, cuando pasan meses nomás, 2, 3 meses, ya no, ya está con hueco. Nuestras zapatillas se desgastan, se rompen y ya necesitamos comprar otra ropa, ¿verdad? Pero imagínense tener una ropa que te dure 40 años y siga nuevecita. ¿Verdad? Eso hizo Dios con su pueblo. O sea, ellos, su ropa, Dios los cuidaba hasta la ropa. O sea, ellos no necesitaban pues otro vestido, todas sus ropas estaban nuevecitas, a pesar de caminar por el desierto. Imagínense el desierto. Todo lo que le cae a la ropa, el viento, la arena, el trajín. Y uno podría decir, ¿no? Ah, ¿cómo estarían los pies de tanto caminar por el desierto? Pero hermanos, la misma palabra en Deuteronomio hemos leído que dice, ni tu pie se hinchó, ni tu pie te dolía, se hinchó. ¿Por qué? Porque yo te cuidaba, cuidaba tu cuerpo, tu salud. Entiende que yo soy Jehová tu Dios, que tengo cuidado de ti, que soy tu pastor, que soy tu cuidador. Eso es lo que dice el Señor. Fíjense, de lo más pequeño hasta lo más grande el Señor tenía cuidado. ¿Qué vemos en esto? Vemos la fidelidad de Dios. Vemos que nuestro Dios es un Dios fiel. En cada problema, en cada situación, ahí estaba Dios. Y ellos tenían que mirar al Señor. Y uno puede decir, pero ¿qué significa entonces? ¿Qué nos enseña con esto Dios ahora para nosotros, ¿no? Que vivimos en el siglo XXI? ¿Qué tiene que ver? Que Dios te dio ese maná, pero el verdadero maná, el verdadero pan. Para ellos el maná era su pan de cada día. Entonces, para nosotros, ¿quién es el pan de vida? ¿Se acuerdan? Juan 6:35. Jesucristo habla al pueblo de Israel y les dice, yo soy el pan de vida. ¿Ustedes se acuerdan cuando Dios en el desierto les dio maná a sus padres, el pan del cielo? Sí, ese no era el verdadero pan.
porque comían, igual su corazón se iba buscando otras cosas. Su corazón era desobediente a Dios, pero yo soy el verdadero pan, que no que te va a saciar no tu estómago, sino tu corazón. Tu corazón anhela de Dios, anhela llenarse de Dios. Por eso yo soy el pan de vida que te va a dar vida eterna, que va a saciar tu alma. Juan 6:63. Jesucristo les explicó, ¿cuál es ese pan de vida ahora? Porque ahora no tenemos a Jesucristo. Uno dice, Jesucristo está en los cielos, está a la diestra de Dios, está bien. Pero Juan 6:63, Jesús les dijo, las palabras que yo les hablo son espíritu y son vida. La carne para nada aprovecha. Jesús les estaba diciendo que las palabras que les estaba diciendo son el pan de vida. El Evangelio, tú tienes la Biblia. Ese es el alimento espiritual para tu alma. Ese es como tu maná, pero el maná espiritual. Todos los días, hermano, nútrete con la palabra de Dios. Así tu corazón se va a fortalecer. Así tu corazón va a decir, uy, más voy a vivir en obediencia al Señor. Más vas a querer estar con el Señor. Y así como los israelitas tenían su vestido, hermano, imagínense, ¿no? Nosotros, ahora que entendemos que estábamos en pecado, que estábamos separados de Dios, Jesucristo nos vistió, porque el pecado y Satanás nos arrebataron todo, nos dejaron desnudos. Estábamos ante Dios desnudos, no teníamos con qué, nuestro pecado nos avergonzaba. Pero Jesucristo vino y en la cruz del Calvario nos vistió de su justicia. ¿Mm? Él nos justificó, Él murió en la cruz por nosotros. Siendo nosotros pecadores, Cristo muere por nosotros y nos limpia y nos hace justos ante Dios. Es por eso que podemos estar con Dios. Es por eso que podemos orar a Dios. Si Dios no nos escucharía. Pero gracias a Jesucristo Dios nos escucha. ¿Por qué? Porque nos justificó. Quiero leer con ustedes Job 29. Tengan ahí a la mano sus Biblias también para que me apoyen. Job capítulo 29, verso 14, dice, me vestía de justicia y ella me cubría, o sea, la justicia me cubría. Como manto y diadema era mi rectitud, ¿no? Corona es diadema, ¿no? Diadema era mi rectitud. Entonces, miren lo que Job está diciendo, ¿no? Y, ¿no? Cuando Job está hablando y dice, el Señor me vistió de justicia, yo lo perdí todo, en lo material, me fue mal, todo esto, pero el Señor me viste de justicia, Él me justifica, Él limpia mis pecados, borra mis errores por amor. Él me cubre como la justicia, como si fuera un manto, para dejar de ser pecador y vivir como un hijo de Dios. Ahora vamos a buscar Efesios 4:24. Efesios 4, a ver hermanitos, 4:24 dice, ya, dice, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Amén. ¿Qué nos está pidiendo Dios aquí? Vive como hijo de Dios, vístete de esa justicia. Cristo ya te ha salvado, te ha justificado, ahora vive así. Que la gente vea cómo tú sirves al Señor y guardas también tu corazón en santidad. Entonces, miren lo que Dios ha hecho con nosotros. Nos ha dado el pan de vida, nos ha vestido de su salvación, de su justicia, y así como cuidó el cuerpo y la salud de sus hijos, también nos da sanidad. Isaías 53:4, ¿qué nos dice, hermanos? Y este es muy, muy hermoso lo que el Señor ha hecho por nosotros. A ver, Isaías 53:4 dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades. ¿Quién es Él? Jesucristo. Ciertamente llevó Jesucristo nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Esto, hermanos, está hablando cuando Jesús sufrió y padeció para ir a la cruz. Él, cuando fue clavado en la cruz, cuando era golpeado y llegó a morir en la cruz, hermanos, Él tomó nuestros males, nuestras enfermedades del cuerpo, nuestro dolor, no solo físico, sino también el dolor de estar lejos de Dios, la angustia del corazón, todo eso, y nos ha sanado.
Amén, hermanos. Esta es una gran bendición. Por eso ahora, recordar todo esto, lo que Cristo hizo por nosotros, lo que Dios hizo con su pueblo hace 40 años en el desierto, esto nos mueve a decir, hoy es verdad. Recordar todo lo que Dios ha hecho conmigo me lleva a vivir, practicar su palabra, a ser agradecido. Por eso, hermanos, nosotros entendamos, nuestro Dios fiel, sustentador, nuestro Dios suficiente porque Él no necesita de nadie, de Él recibimos todo, Él es cuidador, Él es nuestro Dios también que nos ha probado porque Él quería que en los problemas viéramos lo que seguimos en el corazón, si le creíamos a Dios o no le creíamos. Entonces es nuestro Dios probador, cuidador, sustentador. Imagínense, todo eso el pueblo entendió, llegó a entender cuando iban en el desierto. Dios les enseñó eso, que Dios es fiel, poderoso, suficiente y que les prueba sus corazones para que ellos mismos vean si están queriendo a Dios o no. Todo esto, hermanos, nos lleva ahora a nosotros primero a confiar en Dios, que nuestra salvación, que nuestra vida está asegurada y que debemos de ser obedientes, porque eso da testimonio de que somos salvos. Vamos a leer 1 Timoteo 4, por eso con sus Biblias, hermanos, 1 Timoteo 4:16, dice así. Esto es lo que le dice el apóstol Pablo a Timoteo. Dice, ten cuidado de ti mismo, ¿ya? Ten cuidado de ti mismo. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, es decir, de la enseñanza del Evangelio. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Amén. Miren lo que nos dice. Ten cuidado. ¿De qué? De la enseñanza del Evangelio. El cristiano, hermanos, el salvo, el Hijo de Dios, va a demostrar que es salvo perseverando, siguiendo obedientemente la palabra de Dios. El que no, hermanos, va a ser desobediente y se va a ir. Es así. Por eso nos dice, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Ojo, con esto no estoy diciendo que portándote bien te salvas, no. Con esto estoy diciendo que tú te salvas porque realmente has creído y por eso persistes. Dios obra en tu corazón y hace que persistas. Hermanos, el cristiano que no persiste en la fe y que abandona la iglesia, abandona la fe, no cree nada en Dios, ya todo eso y vuelve al mundo, ese en realidad nunca creyó. Entonces, no, no caigamos en confusión. Persistamos y sigamos la doctrina, la enseñanza de la palabra. Así demostramos pues que somos salvos también, que somos fieles al Señor y también somos de gran testimonio a los que nos oyen. Hermanos, y no solo eso, sino que cuando Dios les habla a los israelitas, les dice, cuando ustedes van a entrar a Canaán, ustedes van a fructificar, van a multiplicarse, van a tener mucha descendencia ahí en Canaán, muchos hijos, su familia va a ser grande. Yo los voy a bendecir con eso, les dice Dios. Pero ¿qué tiene que ver eso con nosotros ahora, hermanos? Que el Hijo de Dios, cuando estamos ahora acá en este mundo, tenemos la misión de multiplicarnos, es decir, de hacer otro discípulo como yo, de hacer otro cristiano como yo. ¿Cómo? Predicando el Evangelio, haciendo discípulos. Y esto comienza desde la familia, hermanos. Los padres son los que están criando, los que están enseñando a sus hijos. Sus hijos son los primeros discípulos que tú tienes en tu hogar. Y también, y para la iglesia son los hermanos que están predicando pues en el campo. Y está muy bien. Dios nos ha mandado, Mateo 28:19, id y haced discípulos. ¿Qué más? Y así como el pueblo de Israel recibió la tierra prometida como herencia y le dijeron, no tengan miedo, ustedes van a entrar en Canaán y van a conquistar la tierra de Canaán. Así también Dios nos dice, tú vas a predicar el evangelio en el mundo. Y no te preocupes, Mateo 24:14, este evangelio será predicado hasta el final. No hay nadie que lo va a detener. Tú estás en un plan victorioso. La evangelización no puede ser detenida por nadie. Todos van a escuchar de Dios, de Jesucristo, hasta el día del fin. Esa es nuestra victoria, hermanos. Y como punto número 2 debemos de recordar que
La palabra de Dios es la que nos mantiene humildes. ¿Por qué? Porque fácil es, yo me acuerdo, y ya, me acuerdo hoy día, el día sábado, pero de ahí, lunes, martes, miércoles, ya dejo, descuido la palabra, descuido, ya no oro, ya no leo la Biblia. Y así, el punto, el punto es mantenernos humildes todos los días. ¿Y cómo es eso? Pues vamos a recordar la palabra. Mira lo que Dios le dijo a los israelitas. Y comerás y te saciarás y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Mira, ve. Dios, verás cómo Dios te ha dado todo, todo. Y le darás gracias al Señor por todo lo que te ha dado, hermanos. ¿Qué tiene que ver esto? Pues, hermanos, Dios te da y te bendice en todo. Es su palabra. Sin embargo, Dios te la da, pero también quiere que entiendas su disciplina. Miren, los israelitas que estuvieron en el desierto fueron disciplinados. Dios los corrigió cuando se estaban desviando, yéndose por otros lados. ¿Y qué pasó? Dios les dice, ustedes van a tener de herencia esta tierra, pero ustedes tienen que vivir en obediencia al Señor. Porque no importa si ustedes están en desobediencia y aún así entran a la tierra de Canaán, ahí en Canaán van a sufrir. Por eso, sean disciplinados desde ahora. Sean agradecidos con Dios que Dios los está corrigiendo, les está haciendo que sean hijos obedientes. Veamos esto. Aquel hijo que es obediente y que aprende la disciplina, teniendo todo, la bendición de Dios, de la buena tierra y todas las cosas, va a agradecer a Dios, va a ser un corazón humilde que va a decir, todo esto lo tengo no por mí, sino porque Dios me lo ha dado. Y va a ser un hijo de Dios muy agradecido. En cambio, aquel que es desobediente y ve todo lo que Dios le ha dado y va a decir, no, esto yo lo conseguí con mi fuerza, Dios no me ha dado nada de esto, yo lo he hecho solo, ¿no? Eso no es así. Esta persona desobediente está cambiando a Dios por lo material. En cambio, el obediente, ¿qué dice? El obediente dice, ¿por qué Dios me da grande, una tierra muy fértil, una tierra tan buena que tiene sus ríos, sus arroyos? Es tan preciosa esa tierra prometida que Dios les decía, ahí vas a ver montes que tienen cobre, que tienen hierro, que tienen oro. ¿Por qué? Porque Dios les daba todo lo mejor, todo estaba ahí, todo lo material. Y ellos decían, ¿por qué Dios me da todo lo bueno? Es porque tú eres valioso. Es porque tu corazón, tú eres amado por el Señor. Es por eso que Dios te ha bendecido en grande, porque tú lo vales. No por ti, sino por el sacrificio de Cristo por ti. Tú has creído en Jesucristo y eso te hace valioso. El hecho de que tengas a Cristo en tu corazón, eso te hace precioso y valioso a los ojos de Dios. Es por eso que Dios te va a dar todo eso. ¿Qué más? Pero la persona, el Hijo de Dios desobediente, aquel que no cree en Dios, no va a valorar el sacrificio de Cristo. Va a decir, no, no, ¿qué me ha dado Dios a mí? ¿Qué me ha dado la iglesia a mí? No. Y va a rechazar las cosas de Dios. Ahora nosotros pues estamos congregando, estamos escuchando la palabra de manera virtual, pero hay que valorar mucho el Evangelio de Jesucristo. También nos dice, miren el obediente va a llegar a entender lo que Dios le comunicó ahí al pueblo. ¿Qué le dijo Dios? Que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y ellos van a entender, es cierto, mi vida no es solo tener lo material, sino tener lo principal en mi vida. ¿Qué es? La salvación de Cristo, el pan espiritual, ese que llena mi alma. Si no, sin el pan de vida que es Jesucristo, mi corazón estaría correteando, yendo por donde mis sentimientos quieren. Pero no es así. El obediente dice, yo no vivo solo de eso, no vivo de la gente, ni del pan, ni del trabajo, vivo principalmente de Dios. Y Dios se encarga de darme todo lo demás añadido, que es el trabajo, la familia, la casa, los bienes, todo eso es añadido. Pero lo principal es Cristo. En cambio, el desobediente,
Como no tiene a Cristo en su corazón, no tiene a alguien que llene su vida, va a vivir en afán, pues. Va a vivir correteando de aquí para allá, buscando algo que llene su corazón, porque ha dejado de lado a Dios, se ha olvidado de Dios. Y va a vivir con un hambre espiritual y va a querer llenarlo con la material. Y va a sufrir así. Por eso Dios advirtió a su pueblo y le dijo, si ustedes no obedecen y no ponen mi palabra en práctica, no disfrutan mi palabra, no son humildes, van a sufrir. Y ahora, vamos al verso 14. Miren, por eso Dios les amonesta y les dice, no sea que ustedes entren en la buena tierra, vean todo lo que Dios les ha dado y se enorgullezca su corazón y te olvides de Dios. No sean orgullosos, no caigan en orgullo. Dios les ha dado quizás sus trabajos, sus profesiones, sus estudios, pero no por eso van a dejar de lado a Dios. Hay que pensar cómo tú has llegado a ser lo que eres hoy. Si tú eres un profesional, si tienes una casa o una buena familia, si tienes algo, es porque Dios te lo ha dado. Primera de Corintios 15:10, hermanos. El apóstol Pablo habla claramente aquí y les dice a la iglesia, hermanos, todas las iglesias que yo he levantado, les dice a los hermanos, no he sido yo. Ha sido la gracia de Dios conmigo. Todo lo que Dios ha hecho, predicar el evangelio en todo Asia, ¿no? Eso es lo que le comunica Pablo a las iglesias. Les dice, ¿ustedes piensan que eso lo he hecho yo? No. Todo eso lo ha hecho Dios por su gracia. Así también en nuestras vidas, hermanos, nuestra casa, familia, trabajo. Todo eso es por la gracia de Dios, sobre todo tu salvación. Es por gracia. Por eso no tienes nada y ninguna razón para ser orgulloso. Al contrario, tienes muchas razones para ser agradecido y ser humilde ante Dios. Por eso, hay que recordar y no hay que malinterpretar las cosas. En toda clase de situaciones y peligros, Dios ha estado contigo. En toda situación difícil. No es que en esta situación difícil me dieron plata y pude salir. Qué bueno aquel que me prestó plata. Uy, estuve en esta otra situación difícil y me apoyaron. Hermanos, estamos viendo a la persona, estamos viendo la plata, estamos viendo a quién estamos viendo. En toda clase de peligros, situaciones, dificultades, Dios lo permitió para tu bien, para que tú entiendas, porque nuestro corazón, si no, iba a seguir eso. Romanos 8:28, todas las cosas a los hijos de Dios les ayudan para bien. Conforme a su propósito son llamados. Tú has sido llamado como hijo de Dios y Dios ahora te va a enseñar. Dios te va a enseñar. ¿Qué le dijo a los israelitas en Deuteronomio 8? ¿Saben lo que les dijo? Acuérdate que tú cuando cruzaste el desierto, ¿qué te encontrabas? Escorpiones, serpientes, ¿no? Era una ruta peligrosa. Pero porque yo te llevaba, yo te cuidaba, yo estaba contigo, dice Dios, tú no pasaste ningún peligro. Van a venir problemas reales, sí, pero no hay que mirar a otro lado sino al Señor. En toda clase de peligros, problemas, afanes, Dios lo permitió para bien, porque ahí vi cómo Dios obraba en mi vida, cuando yo me aferraba a la palabra, cuando yo lo ponía como el centro de mi corazón. Eso, hermanos, cambia nuestro carácter, de ser arrogantes a ser humildes a Dios. Como conclusión, la palabra de Dios mueve nuestro corazón para recordar que como hijos de Dios vivimos y dependemos del Evangelio, y no solo de nuestro trabajo, nuestras fuerzas. Nos recuerda, hermanos, también que la arrogancia trae destrucción y castigo. Eso es lo que Dios le dijo a los israelitas. Por eso tengamos cuidado. Por no poder escuchar la voz de Dios, vino todo este castigo. Debido a que, ¿qué pasa? ¿Por qué nos es difícil a nosotros escuchar la voz de Dios? Porque nos dice acá, debido a que escuchamos más la voz del mundo, más escuchamos otras cosas. Escuchamos las mentiras del diablo, los chismes de la gente, todas esas cosas. Pero no escuchamos la palabra de Dios. Es por eso que nos cuesta hay veces escuchar más a Dios
que escuchar las cosas del mundo. Cristo, hermanos, es el pan de vida. Él es aquel que en verdad sacia nuestra alma. Él es la palabra que nos vuelve humildes, hermanos. Su obra en la cruz del Calvario, la nueva vida que nos ha dado, todo eso nos mueve a ser humildes. Y ahora Él nos está preparando, nos está alimentando con este pan de vida para poder ir al mundo, ir a la gente que no conoce el Evangelio y saciar su hambre espiritual. Vamos a orar, hermanos. Amado Señor, Dios eterno, te damos las gracias por esta palabra y por la bendición que nos has dado en Cristo Jesús. Gracias, Padre Señor, Dios eterno, porque solamente de ti, por ti, para ti es la gloria, Señor. Todo lo que tenemos, nuestro cuidado, todos los problemas que pasamos, tú has estado con nosotros, Señor. Tú, Señor, tú nos has provisto, nos has cuidado, Señor. Y si quizás en algún momento hemos sido rebeldes o desobedientes, lo que hemos pasado es para aprenderlo, Señor. Es para no volver atrás y para apreciar lo que nos das ahora. Porque ahora nos dices, yo te voy a dar de todo, pero te lo voy a dar porque tú me amas a mí. Porque nuestro corazón debe estar puesto en Él y no en las cosas materiales, tampoco en el mundo, sino en el Evangelio. Gracias, amado Señor, por la obra de Jesucristo, quien nos ha saciado como el pan de vida, quien ha llenado nuestro corazón y nos ha librado de toda enfermedad y de muerte. Te damos gracias, amado Dios, y oramos en el nombre de Jesucristo. Amén.